Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta A ver, ¿qué fiesta celebramos hoy? No lo escriben, pero allí pueden decir en sus casas que hoy celebramos la gran fiesta de Jehová, la cuarta fiesta, iba a decir siesta, espero que nadie está en siesta a esta hora, la cuarta fiesta, la gran fiesta de Jehová que se llama Shavuot. Ayer en el estudio de Shabbat, Pastor nos explicó muy bien, con todo detalle sobre esta fiesta. Por eso hoy no voy a estar repitiendo, explicando lo mismo. Los que no tenían chance de estar ayer en el Shabbat pueden regresar al video que quedó grabado y registrado en la página de Facebook. Ahí está, pueden regresar, ver todo el estudio. Y ya lo de hoy también les va a ayudar y aclarar muchísimas cosas. Ok, muy bien. Ayer Pastor les dijo que hoy vamos a hablar sobre la parte de la fiesta de Shavuot, la cual vemos a partir de que nuestro Mesías se fue, se despidió de sus discípulos, y vamos a ver qué sucede de allí. Entonces vamos a ver varios pasajes, empezando con el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Dice así, y es la palabra que está dando nuestro Mesías. Aquí está hablando él personalmente, contestando a una pregunta que le hicieron sus discípulos. Pero a él dice, pues mira, no se enfoquen en esto, lo que ustedes me están preguntando, enfoquen en lo que ahorita es importante. Y dice versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Todos ustedes, por ejemplo, los que tienen hijos, y si les toca, si usted, imagínese, si hubiera visto usted a sus hijos, o si hoy vamos a imaginar, usted lo ve por última vez y tiene que despedirse, ¿qué es lo que les va a decir? No me escriben, por favor, piénsenlo, analícenlo. ¿Qué es lo que van a decir? Normalmente, el último momento se dice algo más importante de toda la vida, con lo que tú quieres que la gente que queda lo puede vivir, lo puede estar sustentada, el que puede aguantar las cosas. Los padres quieren capacitar a sus hijos para que cuando ellos se vayan, los hijos se quedan y pueden aguantar la vida. Y no solo es con hijos, cada vez cuando te despides de una persona que es muy importante en tu vida, será tu hermano, tu padre, tu madre, tu hijo, tu abuelo, sea quien sea, tú como no sabes si vas a volver a verlos, y ninguno sabemos, hasta saliendo de la casa no sabemos, por eso nunca salgan, por favor, peleados, nunca salgan enojados, nunca salgan frustrados azotando la puerta, porque no saben si van a regresar ustedes por esta puerta, o si regresan no saben si van a encontrar a la persona con bien que quedó aquí. Por eso debemos de saber dejar estos momentos
tan temporales y tan intranscendentes a un lado y enfocarnos en lo que somos, en la relación. Entonces, cuando te vas, te despides, di lo más importante, con qué quieres que la gente quede después de tu partida o con qué quieres quedar tú después de la partida de la persona con cual estás. Yo recuerdo cuando mi papá estuvo en el hospital y ya en sus últimos días que yo lo alcancé vivo, eran 2 días y medio que cuando yo llegué y él salió de coma. Y en el momento que yo entré al cuarto de hospital, él inmediatamente abrió los ojos porque reconoció mis pasos. Y yo me acerqué y primero que me dijo, Valusha, yo te quiero mucho. Mi papá nunca en mi vida había dicho algo así, porque mi papá no era un hombre de expresar su sentimiento con las palabras, él los expresaba de diferente forma, pero él sabía que era para mí importante. Yo recuerdo una vez lo obligué a decir que me quería, en el año 2006 cuando fuimos con Luis a Ucrania, y recuerdo estábamos sentados y platicando en la recámara de mis papás y yo le dije, papá, yo le quiero mucho. Y él me dice, gracias. Así me contestaba, gracias. Y yo le dije, ¿y usted? Y él quedó callado. Y yo, ¿y usted? Y él se queda callado. Y yo le digo, ¿y usted? Y ya me empiezo a llorar. Porque nuestros sentimientos, ya con el tiempo te empiezas que no todo es tan importante como crees que lo es importante, porque yo sabía que mi papá me amaba, pero en esa época yo lo quería explicar, y entonces ya, y usted, y usted, y estoy llorando, y él, yo también. Es única vez en toda la vida que mi papá me dijo eso, pero en el momento cuando yo llegué al hospital, y yo creo que como él ya sabía que se iba a ir, él quería dejar esto conmigo porque sabía que yo lo buscaba toda mi vida, que yo anhelaba toda mi vida que mi papá me dijera que me amaba. Y eso es lo que dijo. Y a lo que voy, que con qué queremos que quede la persona. En el último momento decimos lo más importante de nuestra vida. En el último momento siempre buscamos decir cosas que van a dejar, porque sabemos, las últimas palabras suelen dejar una huella para toda la vida. Toda la vida está sellada con las palabras. En el momento cuando tú no sabes que no vas a volver a ver a esa persona, tal vez no das tanta importancia, pero cuando ya persona se fue y las últimas palabras regresan contigo y quedan como huella, como sello en tu corazón. Y si no son palabras de amor, si no son palabras de bendición, si no son palabras de gozo, pueden dejar una herida muy grande en la cual tenemos que luego buscar cómo la sanamos. Y más en los momentos emocionales somos mucho más susceptibles a ser heridos y lastimados. Entonces aquí mira, el Mesías se encuentra en el último momento de su vida terrenal. Él está allí con sus discípulos, ya pasó 10 días después de su resurrección, esperando prácticamente, 40 días con sus discípulos, instruyéndolos, capacitándolos, ya los llegó prácticamente casi a la fiesta de Shavuot, pero sabía que si él no fuera, no va a llegar el Consolador. Es lo que dijo, si yo no voy, él no llega. Entonces, él tuvo que, ya sabía que ya llegó su tiempo, él ya cumplió su trabajo de la tierra. Entonces, este es el último momento de su vida. Y los discípulos, a ver, como ellos todavía no entienden lo que está sucediendo, es restaurarse el reino a Israel en ese tiempo, bien materialista como todos nosotros. Pero el Mesías los reenfoca porque sabe que ya se está yendo, está partiendo. Entonces les dice, van a recibir el poder, porque y ya él ya sabía, en el momento que lo van a haber levantado,
van a desesperarse. ¿Qué vamos a hacer? Ya se fue, es eso, cuando tú ves, ya se fue mi mamá, ya se fue mi papá, ¿ahora qué hago? Cuando pasa ese shock, ese dolor. Y eso es lo que él sabía. Y les dice una cosa más importante que les faltaba. Fíjense, estaban bien instruidos en la palabra. Porque los ellos, además de ser estudiados de Torah, como todos los varones israelitas, él pasó 3 años y medio, o cuánto año era, no sabemos exactamente, según unos cálculos dicen 1 año, según otros cálculos dicen 3 años y medio. Aquí no vamos a defender ninguna postura, eso no es tan importante en ese momento. Pero ya los instruyó. Además, después de resucitar, otra vez vino con ellos y pasó con ellos 40 días ya enfocado solo en abrirles entendimiento de las escrituras, y ya con entendimiento abierto les estuvo capacitando otra vez a través viendo todo a través de los ojos de su resurrección, de su victoria sobre la muerte, sobre la redención. Y ahorita ya está yendo y dice, solo les falta una cosa: el poder del Espíritu. Podemos ser muy capacitados en la verdad, podemos conocer todos los mandamientos de memoria, podemos hasta los demás instruir en los mandamientos, podemos cantar junto con los niños en el taller de Noé el orden de los libros en la Biblia. Tengo que inscribirme para aprender bien, porque algunos todavía confundo en el orden de los libros de la Biblia, a ver si maestra me recibe. Pero ya estaban muy capacitados en la palabra. Ya eran redimidos, ya eran entregados, ya pasaron, ya traicionaron al Mesías, ya Él los perdonó, ya los restauró. Pero dice todavía, ahora les falta, cuando yo voy, les falta recibir el poder. Y ese poder solo recibe cuando viene el Espíritu Santo sobre ustedes. Y esto el término que significa ser bautizados en el Espíritu. Y aquí algo quiero aclarar muy bien. Tal vez tú allí estás, me estás preguntando, ¿y qué? ¿No tengo yo el Espíritu de Dios? No se trata de tener el Espíritu, se trata de tener el poder del Espíritu. Y escúchalo bien. Desde el momento que tú te convertiste al Mesías, desde el momento que tú te entregaste, ya significa que el Espíritu trabajó en ti, te convenció, porque te convenció desde dentro sobre Mesías, sobre la verdad. Espíritu ya hizo trabajo en ti. Y la palabra de Dios está hablando de 3 posiciones de relación con el Espíritu de Dios. Dice Espíritu con ustedes, Espíritu en ustedes y Espíritu sobre ustedes. Y como nos gusta plenitud, nos gusta todo. Viene el Espíritu de Dios y nos empieza a convencer de la verdad. Está con nosotros, nos está hablando, nos está llamando atención. En el momento cuando nosotros convertimos y clamamos, Dios perdona mis pecados. De hecho, aquí quiero hacer una aclaración muy importante, porque varios hermanos me están preguntando, especialmente los que salieron del Evangelio Light, y donde dicen es que nos enseñaban que solo tenemos que decir a la gente acepta a Jesús, y ahora están preocupados cómo evangelizar, porque nos dicen ya no sé cómo evangelizar a la gente. Mira, ahorita pon atención, porque en vamos a estar viendo cómo evangelizar, qué significa compartir el Evangelio. Y ahora Espíritu nos convence en el momento que nosotros lo recibimos, el mensaje para nosotros, y aceptamos que somos pecadores. Pedimos perdón por nuestros pecados y decimos, Señor, desde ahorita y adelante quiero caminar contigo.
espíritu mora en nosotros, porque dice Mesías, mi Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada en ustedes. En ustedes, ¿cómo vive, cómo mora en nosotros Mesías? El Mesías vive en nosotros por su espíritu. Espíritu de Dios es representante de la Ejad, la que mora en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos el mismo poder o el mismo espíritu que resucitó al Mesías de los muertos. Imagínate tener a Dios viviendo en nosotros. De ninguna manera eso nos convierte en dioses, de ninguna manera eso nos hace ser Jehová Junior, no se emocionan allí, seguimos siendo los hijos de Dios, pueblo de Dios, pero con la presencia de divinidad en nosotros, de Dios viviente que vive en nosotros con el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Nos está instruyendo para que entendamos la verdad. Por eso dice Mesías que Padre busca adoradores en el Espíritu y en la verdad, porque la verdad más que tú la presentas sin Espíritu no la comprendes. Es así de fácil. Si Espíritu no te abre de entendimiento, si tu Espíritu no se nace de nuevo con este toque de Espíritu de Dios, no vas a entender la salvación. Vas a decir, no sé de qué me estás hablando. Yo soy una persona buena, como dicen, no robo los bancos, no mato a nadie, no sacudo las casas de mis vecinos. A veces engaño a mi mujer, pero nadie sufre de eso porque ella no sabe. Así muchos razonan, ¿no? No, mis hermanos, cuando el Espíritu, cuando tú no naces de nuevo, así vas a seguir pensando. Muchos así siguen pensando sin entender que la vida no es así, la vida no se juega así. Tú o tienes la vida de Dios o no la tienes. Entonces, desde el momento cuando tú te conviertes a la vida de Mesías y dices, ahora vive Mesías en mí, Espíritu ya está en ti, porque Mesías, el Padre dice, vendremos y haremos nuestra morada en ustedes. Desde ese momento tú eres legítimo hijo de Dios, tú tienes acceso a las promesas, a las instrucciones de la palabra. Si Jehová es tu Dios, no hay nada que te pueda detener caminar con Dios. Ahora, Mesías sabía que para ser testigos efectivos, porque fíjense aquí en nuestro pasaje 1:8, le está diciendo, y me serán testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. De hecho, la palabra testigos, los que no sabían, proviene de la palabra griega martureo, de cuál proviene la palabra mártir. ¿Conocen palabra mártir? ¿Mártir? ¿Quién es mártir? Mártir, él es el que sufre por la causa, el que se entrega por una idea. Y aquí obviamente, ¿cuál es la idea? Es el evangelio de nuestro Mesías, Besorá, las buenas nuevas de nuestro Mesías. Entonces, dice que ustedes me serán testigos. Y eso significa que ser testigos es entregar tu vida por la causa del evangelio de Mesías. Y ser mártir. Y nosotros no debemos de decir mucho. Prácticamente todos los apóstoles, menos Juan, murieron como mártires. Pero apóstol Juan también era mártir porque estuvo en la prisión por muchísimos años. Entonces, mis hermanos, aquí tú no puedes defender la causa del evangelio, no puedes ser testigo fiel y efectivo si no tienes el poder. ¿Ok? Ya eres redimido, ya eres perdonado, ya eres hijo de Dios, ya caminas con Dios, pero no eres efectivo en tu evangelio. A veces tratas a compartir algo por tus fuerzas y Dios lo usa. Yo te voy a decir, Dios lo usa. Cualquier palabra de la verdad que decimos, Dios la usa
porque Él desea que sean salvos todos y llegan al conocimiento de la verdad. Pero dice Mesías, ustedes necesitan el poder para serme testigos en toda la tierra, para expandir. No solo para ser ese testigo ocasional que de repente, pues ya, bueno, ni modo, ya comparto, no, pero hacerlo como tu vida. Esto, el mensaje más importante que consideró Mesías antes de partirse. Porque Él ya no les dije, les amo mucho mis apóstoles. No, ellos ya conocían la palabra. Él no les dijo, ay, mis niños, les voy a extrañar. No, no, Él les dijo, ustedes obedezcan, no se vayan a ningún lado porque va a llegar el poder de Dios. ¿Cómo va a llegar el poder de Dios? Cuando, con el Espíritu que va a venir sobre ustedes. Y aquí ya es la palabra sobre ustedes. Imaginan a un policía que sale sin su uniforme a la calle y empieza a parar los coches. Él sigue siendo policía. Él sigue siendo autoridad. Pero ¿quién lo va a reconocer? No. ¿Tú vas a detener viendo un hombre haciéndote señas que se para? Yo no. ¿Quién eres? Pero cuando él sale en la uniforme, cuando está en su forma oficial, cuando trae sus credenciales externos de su poder, entonces, pues quieres o no quieres, te detienes. O si no detienes, va atrás de ti. Porque sabes que vas a pagar consecuencias. Entonces, una cosa es ser como policía y otra cosa es verte como policía. Es tener autoridad externa de la policía. Por eso fueron inventados los uniformes. Por eso fueron inventados los credenciales o los, ¿cómo se llaman? Badges, esos, placas, las placas. Entonces es algo lo que yo voy, mis hermanos. El poder de Espíritu de Dios es algo que se manifiesta de una forma externa. Y ahorita lo vamos a hablar de cómo nosotros podemos ser uniformados. Vamos a Hechos capítulo 2, un pasaje que todos ya lo conocemos. Ayer Pastor lo también mencionó, pero vamos a ver. Dice 2 del versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés o el día de Shavuot, la palabra Pentecostés proviene de la palabra 50, de la cuenta Omer 50, que eran 49, 7 por 7 semanas, entonces llega al día 50 y eso significa la cuenta 50, Pentecostés del griego. Llegó el día de Shavuot o la fiesta de las semanas y todos estaban unánimes juntos. ¿Por qué? Porque primero era el mandamiento de Dios para santa convocación para la fiesta, escúchanlo bien, y obviamente los discípulos obedecían los mandamientos de Dios, obedecían las instrucciones de Dios y estaban todos juntos. Y segundo, estaban juntos en el lugar indicado, estaban en el templo donde sabemos que 3 veces al año todo varón debería estar presentado en el templo para adoración. Entonces los discípulos eran obedientes y no se hicieron su fiesta fuera del templo, como muchos creen ustedes. Nosotros tenemos nuestra propia fiesta, nuestra secta de... No, ellos estaban en el templo. De hecho, hasta capítulo 5 todavía, hasta final de Hechos, vemos que ellos seguían yendo al templo hasta que el templo existía. Capítulo 5 dice Juan y Pedro iban al templo, a la oración. ¿Recuerdan cuando sanaron al que estuvo ahí pidiendo limosna y etcétera? Entonces ellos, como varones de Dios, estaban en el templo en un lugar correcto según los mandamientos de Dios, pero estaban con una actitud de búsqueda
y de espera de lo que cumplido con el Mesías. Entonces estaban unánimes juntos. Aquí estamos encontrando la ejad. ¿Por qué? Porque vinieron por la causa de adorar a Dios, de obedecer su mandamiento, pero también para recibir. Ellos no sabían, Mesías no les dijo en qué día iban a recibir al poder, pero como ellos sabían las escrituras, sabían profecías de Joel, sabían muchas cosas, entonces obviamente los eventos, los sucesos grandes proféticos siempre ocurrían y ocurren en las fiestas de Jehová. Por eso ellos sabían que pues ellos tenían el tiempo de espera, ellos sabían que en cualquier momento. Entonces ellos estaban unánimes juntos, un Dios, una promesa, un templo, un espíritu, un Mesías, una fe, unánimes. Lo que hoy muchas veces no existe. Tú y yo, nosotros aquí estamos 30 dispositivos conectados, vamos a ver más personas a cada dispositivo, pero estamos aquí espero que todos los que se conectaron están unidos para la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace unánimes, mis hermanos. Y mira, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Llega, dice, como vino del cielo un estruendo. Cuando estamos hablando del Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, la palabra hebrea Ruach, tanto como a la palabra griega pneuma, es la misma palabra que significa el viento, mover del aire, un viento, un mover del aire así que se siente. Entonces aquí obviamente es un juego de las palabras que está usando para describir el evento aquí apóstol Lucas, el que está hablando. Bueno, apóstol no es de 12 apóstoles, pero también le atribuyen porque anduvo un tiempo con el Señor. Pero Lucas aquí está diciendo que usa estas palabras precisamente, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esto es perfecta descripción del Espíritu de Dios. Tres palabras, estruendo como advertencia, viento y soplaba. Son tres sinónimos que significan el Espíritu. Y porque todo eso describe la forma como se mueve el aire. Como sabemos que dice la palabra que el Espíritu se mueve como quiere y sobre quien quiere. Entonces aquí él usó tres palabras que le alcanzó idioma para describir esto. Y dice, llenó toda la casa donde está. Y dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y cada uno recibió su parte del Espíritu. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso no significa, mis hermanos, que hasta ahorita Espíritu no estuvo en la tierra, como muchos dicen. Muchos dicen que en ese momento sucedió algo, que el Espíritu apareció por fin en la tierra, que se nació la iglesia, que es el día de nacimiento de la iglesia en general, y dicen feliz cumpleaños iglesia y todo. No. ¿Qué sucede en este momento? El Espíritu de Dios se manifiesta en su poder y cubre a todos. Y la palabra que luego apóstol Pablo usa para ese fenómeno se llama bautismo. Bautiza con el Espíritu. Y la palabra bautismo proviene de la palabra griega que significa sumersión, o la mikvah, lo que significa en hebreo. ¿Qué significa esto? Es sumersión. No es nada más que tú te llenas por dentro.
ya significa que ya estás cubierto por afuera. Eso ya no solo significa que el Espíritu de Dios está en ti. Eso significa que tú estás dentro del Espíritu de Dios. Dentro del movimiento de Dios, dentro de este aire de Dios que mueve, ese aire de Dios o aliento de Dios, otro significado. Fíjense, otro significado de la palabra ruach o pneuma es la palabra aliento. Entonces todo, imagínense qué hermoso, ellos están reunidos y todo se llena de aliento de Dios. Dios respiró. Dios entró con su aliento. Dios entró con su presencia. Es el mismo aliento que leemos en Génesis 1, 2, donde dice que la tierra era vacía, en el principio era la cielo y tierra, Dios hizo la tierra, y el Espíritu de Dios se movía. Y en original leemos, el aliento de Dios se movía sobre faz de la tierra para regresar a la vida, para avivar, para llenar de la vida. Entonces aquí estamos viendo que llega el aliento de Dios. Y a mí ese me hace, yo me pierdo, habla cuando pienso de eso, del aliento de Dios. Y ese aliento puede ser tan suave. Hace unos días hermano Alex compartió sobre Elías, sobre el aliento, como Dios habla de forma suave o con trueno, y dice Dios, aquí estamos viendo con viento. Y es tan importante, mis hermanos, que entendamos que una cosa es que ya recibimos al Espíritu y que nos capacita de transformar nuestro carácter, de producir algunos frutos, benignidad, paciencia. Pero no se trata solo de ser por dentro, se trata de andar en la autoridad para afectar a las vidas de los demás. Porque Espíritu en nosotros es para nosotros. Espíritu sobre nosotros es para que seamos efectivos con los demás. Con la obra de Evangelio. Con la palabra que va a salir de nuestra boca. Entonces, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo los discípulos sabían que ya recibieron este poder? Dice, empezaron a hablar en otras lenguas. Empezaron a hablar en otras lenguas. Y hablar es algo obviamente audible. Es algo que se escucha. Es algo que no puedes decir nada más que yo por dentro creo, como muchos dicen, ¿no? Yo por dentro oro, muchos dicen. Yo por dentro creo, yo por dentro siento, y etc. No es suficiente. No seas egoísta. Porque una cosa es el Evangelio para ti, otra cosa tú eres para el Evangelio. Y si tú no recibes el poder de Dios, nunca vas a ser efectivo para el Evangelio, mi hermano. Es tan importante. Entonces, aquí quiero recordarles algo tan importante. Primero, Espíritu nos alcanza. En el momento cuando le respondemos, mora en nosotros. Pero ahí es el siguiente paso que debemos de tomar. Ya no solo el Evangelio llegó a mí, ya lo tengo que hacer llegar para los demás. Es mi responsabilidad. Muchos de ustedes son muy cómodos en su salvación. Están, como dijo en Dios en el libro de Amos 6:6, dice, hay de los que reposan descuidadamente en el monte de Sión, en el monte de Gerizim, hablando de los judíos y de los samaritanos. No podemos hacer esto, porque si tú solo guardas la salvación, ese don, que el regalo Dios te dio, y no lo multiplicas, ¿qué va a pasar cuando regresa el autor de salvación por ti?
Pero dice la palabra de Dios que para eso debemos de ser efectivos, tener poder especial. Y este poder, que ellos recibieron ese poder, fue manifestado con hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No era bueno pensar, yo voy a hablar chino, o yo voy a hablar esto, yo voy a hablar otro. ¿Cómo sabemos que ellos hablaron en lenguas? Porque en ese momento, como ya lo mencioné, como todo varón, tenía que presentarse en esta fiesta, en el templo. Entonces llegaron los judíos, toda la diáspora, de todo el imperio romano, pero de otros países. Por eso estamos viendo aquí en versículo 9 que Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, y todos quedaron atónitos y perplejos porque escucharon que los apóstoles hablaban de las obras de Dios en sus lenguas y en sus diferentes dialectos. Los que estos escucharon. Los otros, los de siempre, los que no escuchan nada y no les interesa nada, dicen están borrachos, se embriagaron. De hecho, siempre hay gente, la que es orgullosa en su religiosidad, la cual no conoce las escrituras. Y ahora yo quiero hablar con ustedes. No estoy hablando de las manifestaciones que no están en las escrituras. Las escrituras están muy claras de los señales que siguen al evangelio. Y si ustedes ven a Evangelio de Marcos 16, ahí donde dice Mesías, id y predicad, y estos son señales que les seguirán. Entre estos señales hay que hablarán en nuevas lenguas. Eso nos indica que esto es la señal de Dios. No hay señales de aullar, de hacer ruidos de animales, de vomitar. Señal de vomitar es la señal de posesión, si se manifiestan y llaman para que puedan ser libres. Las señales del Espíritu están advertidas en la palabra de Dios, y es muy importante para que no mezclamos lo santo con el profano, mis hermanos. Entonces, aquí estamos viendo la manifestación de cuál Mesías les advirtió en Marcos, cuando les dijo, ustedes id y predicar, y estas son señales, entre ellos, dice, hablarán nuevas lenguas. Por eso discípulos no quedaron desconcentrados, por eso discípulos no quedaron confundidos, no les eso confundió y no pensaban que estamos mal. El mismo Mesías, las escrituras ya lo advirtió, ellos estaban listos a recibir lo que Mesías les dio. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita va a haber la respuesta, mis hermanos, los que están preocupándose cómo evangelizar, que están como acepta, ¿cómo puedo evangelizar? Si no puedo decirle, repite después de mí, Cristo entra en mi corazón, ¿cómo evangelizo? Y aquí se levanta apóstol Pedro, el que siempre era muy impulsivo, el que siempre era yo, Pedro, yo eso, yo otro, si los demás, yo no, si otros, yo no, si eso, yo, nunca apartaré de ti, y etcétera. Y luego el que nunca lo conocí, el Pedro restaurado, el Pedro renovado, el Pedro lleno del Espíritu de Dios. Y aquí mira lo que él está diciendo. La palabra de Dios empieza con el profeta Joel. Esto es la prédica. No necesitamos predicar los cuentos, hermanos. No necesitamos predicar nuestros como yo lo entiendo. No me importa qué entiendes tú. Me importa qué dice la palabra de Dios. Sí, podemos compartir nuestros entendimientos, pero declarar, como dijo Alex en la alabanza, solo podemos la verdad. Y de hecho declarar es una palabra muy bíblica y nos exige declarar, pero no declarar lo que quiero yo. No declarar mis deseos carnales, que declaro que esta casa es mía o este coche va a ser mío o te declaro sano. No.
Declarar es que Dios está en el trono. Declarar que Él viene pronto, las verdades absolutas de Dios. Esto es lo que declaramos. Y eso es nuestra responsabilidad declarar. No como yo estuve, nunca olvido, en un evento donde casi me desmayo. No saben cómo me hago corajes, hermanos. Cómo tengo que luchar con estas cosas. Cantan alabanza y dice remolinando. Yo pienso, ¿cómo Dios se glorifica cuando yo me remolino? ¿Dónde está la gloria? Remolinando. ¿Cómo? Me remolineo. Remolinando cantan. Y yo pienso, ¿cómo Dios se glorifica si yo estoy dando vueltas? Me mareo. ¿Dónde está la gloria de Dios? Y yo pienso que... entonces, y ahí ya van en el can remolinando, y ya luego van a el líder de alabanza, decláralo, decláralo más fuerte, y todos, yo pienso, ¿qué están declarando? Literal, no estoy inventando, soy testigo presencial de esta declaración, hermanos. No seamos ridículos. No seamos ridículos. ¿Qué remolinando? ¿O qué brincando? ¿De qué glorifica a Dios? Si tú te das vueltecitas, te mareas. Por eso dicen que es manifestación, luego te mareas y vomitas. Perdóname, Señor. Qué barbaridades si hacemos. No, por eso burlan de nosotros y de nuestro Dios. Dios se glorifica si tú honras a Dios con tu vida, con tu carácter, con tu paciencia, con tu bondad, con tu generosidad, con tu misericordia, con compasión, con tratar a tu mujer como debes, con obedecer a tu marido como debes, con tener tu casa en orden, por trabajar. Y por trabajar, no estar flojo en hamaca, pobrecito de mí. Entonces, mis hermanos, es tan importante que entendamos que Dios se glorifica con las vidas transformadas y bien vividas. Entonces aquí Joel empieza con la palabra de Dios donde dice, está predicando desde el libro de Joel y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijas y sus hijos profetizarán, sus jóvenes verán visiones, no alucinaciones, por ver tanto las redes sociales compartiendo memes o tomando o emborrachando o drogándose. No, dice, los jóvenes que teman a Jehová. Y tú, si me estás viendo, mi joven, tú puedes ser uno de los jóvenes que tu vida puede dar fruto, no tienes que desperdiciarla. Y dice, y sus ancianos soñarán sueños, pero soñarán no porque están dormidos en hamaca todo el día, pero porque están llenos del Espíritu Santo y van a estar recibiendo las visiones de Dios. Y dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y luego dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego lo está explicando cómo se está cumpliendo este libro, esta profecía en el día en que encuentran ellos. Y la profecía del profeta Joel es una de estas profecías cíclicas que se cumple varias veces parcialmente hasta que se cumpla completo en los días postreros, en los días últimos. Entonces él está diciendo, esto es lo que sucede. Y luego les está dando mensaje, hermanos, los que quieren aprender a evangelizar, esto es perfecto para ustedes. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, y les está explicando que vino Mesías, hombre aprobado por Dios, él dio señales, él vino lleno de conocimiento de Dios, ustedes lo arrestaron y lo crucificaron, y Dios lo resucitó de los muertos, porque la muerte no lo pudo detener. Y otra vez está dando cita del profeta David,
está hablando de la obra que Mesías hizo. Y luego dice otra vez cómo lo aplica a ellos. Dice, el que era profetizado, él murió, fue sepultado, resucitó. Y luego dice, aunque David murió, porque dice, David murió, pero este resucitó. Hablando ya de Mesías como David. Y ya está hablando parte de glorificación. Esto es el Evangelio, escuchando. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo fue sepultado, resucitó, fue exaltado. Esto es el Evangelio, la victoria de Dios sobre la muerte. Y entonces lo está diciendo, aplicándolo a ellos, porque Él lo hizo porque ustedes lo crucificaron. Y hoy si tú dices, ay, yo no lo crucifiqué, yo no lo pedí, yo no eso eran esos israelitas. No, tus pecados lo crucificaron. Él tomó tu lugar para que tú puedas vivir y no tengas que morir. Por eso dice la palabra, la paga por el pecado es la muerte, más vida, más el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Esto es el Evangelio. Tú das mensaje de la verdad y dejas que la gente responda. Entonces mira cómo respondieron aquí, versículo 37. Al oír eso se compungieron de corazón. No, apóstol Pedro no dijo, por eso ahora vamos a todos recibir a Cristo en nuestro corazón. Repiten después de mí esta oración. Yo no tengo problema ayudar a la persona a orar. Tú puedes dirigir una persona, pero no puedes hacer este rito como rito religioso que muchas veces sucede, mis hermanos. Y que decir felicidades, tu nombre ya está en el libro de la vida. Es un engaño, porque tú no sabes si se arrepintió o no. Tú puedes decir, mira, si lo hiciste de verdad, es el principio de regreso a Dios. Desde ahora tú estabas viendo por acá, ahora lo que hiciste es volteaste tu cara a la dirección de Dios. Ahora empieza a caminar. ¿Cómo? Conociéndolo, obedeciéndolo, estudiando su palabra, transformando tu vida. Es el principio de la salvación, no es la salvación misma. Porque solo el que aguanta al final ese es salvo. Entonces mira cómo ellos responden. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? La salvación o el arrepentimiento empieza desde dentro. ¿Qué significa compungieron? Les dolió su corazón. Ellos sufrieron sufrieron y sintieron esta responsabilidad por lo que sucedió en el Mesías. Ellos sintieron que yo soy responsable. ¿Y por qué debemos de ser responsables? Por nuestros pecados, por nuestros delitos, por las iniquidades que hemos hecho o sigues estar haciendo. Y mira lo que dice apóstol Pedro, 38. Arrepentíos, es número 1. La palabra arrepentirse es la palabra griega metanoia, que significa cambio de dirección. Es precisamente, si tú estabas viendo por acá, cambio de dirección, te cambias la vista para otro lado. Nosotros todos estábamos viendo a la dirección opuesta de Dios. Estábamos viendo al mundo. ¿Recuerdan a Dina, hija de Jacob, cuando fue a ver a las hijas de Siquem? Eso es lo que está muchas veces tú, estando en la iglesia, sentado, recibiendo la palabra, pero tu vista está andando por el mundo. Oh, codicias, celos, envidias, deseo de tener más, estando lejos, tu vista. Por eso decía Mesías
que aquí viene la gente que me confiesa con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y esto tú no puedes permitir a decir a una persona que ni siquiera tuvo temor de Dios, decir felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero aquí dice, compugieron, se conmovió su corazón y empezaron a buscar la respuesta. Ya su corazón les demandó hacer algo. Esto es el arrepentimiento. Metanoia, el griego, cambio de dirección. Teshuva es regreso. Entonces es lo mismo, tú estabas viendo por allá, tú cambias tu mirada a 180 grados y empiezas a mirar hacia Dios y empezar tu teshuva, el camino de regreso hacia Dios. Por eso dice que santo se santifique. Esto es el camino de teshuva, de toda la vida caminando, apartándose de aquel lugar donde te encontró Dios, lejos, más lejos, más lejos, más lejos, y acercándose a Dios. Esto es la salvación. Esto es para compartir el evangelio de verdad. Entonces dice, y siguiente paso, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y aquí estamos viendo que bautizarse, o es la palabra bautizo o mikvah, es sumergirte en el agua. Si tú ya hiciste el primer paso, ya te arrepentiste, pero todavía no te has bautizado, te falta segundo paso para que no vivas en unión libre. Porque muchos no quieren compromiso para decir, no, yo todavía no. ¿Y qué tal si el Señor llega hoy? Y tú todavía no, ¿y qué va a pasar? Me dicen, es que el ladrón en la cruz nunca se bautizó. Él no tenía chance. Él murió en el momento de arrepentirse, y todos los que se arrepientan en el momento de muerte no requieren ser bautizados, porque van directo, no tienen que vivir la vida de entrega. Pero tú allí años sentadito bien cómodo y no quieres bautizarte, no sé por qué. Examina tu corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué estás buscando? Entonces aquí dice, bautízase, por cierto, primeramente Dios, terminando esa ya época de contingencia, vamos a prepararnos los que quieren bautizarse para que puedan hacer su compromiso con Dios. Y los bautizados, los que están sin hacer nada, arrepiéntanse, regresen al primer paso. No van a tener que repetir segundo, pero primero sí, regresan. Arrepiéntanse, voltean su cara hacia Dios. Y ya para todos es el tercer paso, recibirán el don de Espíritu Santo. Y aquí yo quiero decirles que aquí cuando dice el don del Espíritu Santo, no se trata que van a recibir uno de los dones del Espíritu, los que encontramos en 1 de Corintios 12, donde habla de dones de sanidad, de palabra de sabiduría, de conocimiento, de profecía y etc. No se trata de eso. Aquí el don es el mismo Espíritu Santo. El poder, la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo. Cuando una persona se entrega a Dios, el Espíritu Santo llega con su poder. Y dice, ¿para quién es? Porque para ustedes es la promesa. Muchos dicen, eso era solo para la época de los apóstoles. Pero aquí mira versículo 39, dice, para ustedes es la promesa, para sus hijos, ya es siguiente generación. Para los que están lejos, ¿quiénes están lejos? Los gentiles, los que no conocen a Dios, y los judíos, los que no conocen a Dios. Y para los que están cerca, para todos, arrepentimiento es para todos, la mikvah o bautismo es para todos, y el don de Espíritu es para todos, es para ti, mi hermano. Y si tú dices, bueno, yo me conformo con primeros dos, estás menospreciando el poder de Dios y te estás debilitando, dejando una brecha muy fuerte
en tu vida donde siempre tus rodillas van a estar debilitándote. Entonces, y con otras muchas palabras testificaba, exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos es apartarse, es ser santos. En dado caso, sed salvos significa y sean santos. Es el cuarto paso, mis hermanos. ¿Me escuchan? Es cuarto paso. Está diciendo arrepentimiento, bautismo, el poder del Espíritu y santificación. Porque sed salvos de esta perversa generación es estar apartándose de ellos de la forma de vivir. Entonces todos los que recibieron fueron bautizados, más de 3,000 personas. Y luego siguieron lo que les dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso ya es el estilo de la vida de un discípulo. Muchos dicen: ay, tantos estudios, yo no voy a ser teólogo, yo no voy a ser pastor. Bueno, si no quieres estudiar, no vas a hacer nada. Nada. Ni vas a saber quién eres en Dios. Vas allí a estar como de doble ánimo toda la vida. Pobrecito soy, aquí estoy. Como dice no hermano Aníbaldo, en la lucha. En la misma lucha de años, muchos seguimos. Pero sí pasamos, dice la palabra que pasamos de poder a poder, de gloria a gloria. Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero luchar con lo que luché ayer, seguir luchando hoy. Yo lo quiero vencer y dejarlo en el pasado, porque cada día trae su afán. Yo cada día traigo las luchas. Algunas venzo, algunas aplaco, luego venzo. Es la vida. Y gracias por la misericordia de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí ya nos queda solo recalcar la importancia de ser llenos del Espíritu, de ser vestidos del Espíritu. Porque muchos dicen que, bueno, hoy ya no opera ese don, solo era para los apóstoles, solo era para los judíos de primer siglo. Vamos ahora rápido al famoso capítulo 10 del libro de Hechos. Vamos a la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era gentil. ¿Qué sucedió con Cornelio? Él guardaba la ley. Él era un hombre justo que el mismo Dios le consideró como ejemplo de fe para todos, gentiles y judíos. Y judíos. Era un ejemplo. Entonces llega allí Pedro, le comparte la palabra. Pedro ni pensaba allí nada, solo fue a cumplir lo que Dios le había ordenado. Y mira el versículo 44 que sucede. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su predicación. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, obviamente, allí tenían que andar para checar si todo bien. Se quedaron. Hay siempre esos hermanitos que nos cuidan para que los pastores o los líderes no se desvían de la verdad. Ay, luego se critican, ahí tienen sus clubes. Ya saben, como hay clubes de lectura de los libros, hay clubes de discusiones de cómo predicó pastor, qué dijo, y así. Entonces dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos supieron? Porque obviamente sucedió lo mismo que en el Shavuot. Hablaron en lenguas, era algo visible, algo visible, sobrenatural. Porque que los oían que hablaban en lenguas, versículo 46, y que magnificaban a Dios. Entonces, 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aquí, mis hermanos, algo muy importante. El Espíritu, el poder del Espíritu Santo es para todos. Y este poder del Espíritu es el don de Espíritu. Yo repito, no es uno de los 9 dones espirituales. Estos son aparte. Son 9 dones espirituales. Vamos a hablar en unas posteriores predicaciones de eso. Son dadas ya a la asamblea, no a una persona. Es por decir, si Dios me quiere usar en profecía, no es mi don, es el don de la asamblea, donde yo soy portador. No es el mío, yo no tengo derecho a abrir mi club de profetas y allí a ver, vengan a mí para que yo les profetice. Y eso existe en el día de hoy. No, ese don es para la asamblea, para edificación de asamblea. Eso es una así, como cada don, cada uno de 9 dones, que son la palabra sabiduría, la palabra de conocimiento, la palabra de profecía, el discernimiento de espíritus, sacar fuera demonios, dones de sanidad, dones de hacer milagros, dones, etc. Son 9, revisan el 1 de Corintios capítulo 12. Estos son dones, dice, que Espíritu da dentro de la asamblea, usando diferentes miembros. Él un día hasta puede usarte en profecía, otro día a ti y tercer día a ti. Tampoco es uno de los dones ministeriales, porque dones ministeriales que son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, algo, o pastores, algo que me faltó. Ajá. Esto también luego lo vamos a ver. Pero lo que estamos hablando de un don personal que está dado a ti de forma personal, para tu uso personal, a ti como Areli, a ti como Alex, a ti como Sheila, a ti como a Luis, a mí como a Valia, a cada uno el que lo quiere recibir este poder para ser capacitado y apoderado, como dicen, poderosamente. Aquí dicen mucho nuestros hermanos pentecostales, les gusta ese término, poderosamente. Bueno, bonito término si es en la verdad, sí se aplica de forma correcta. Entonces, estamos viendo que Dios para ti de forma personal tiene este don de poder de Dios, don de Espíritu de Dios, el aliento de Dios con cual Él te viste. Él te viste de aliento de Dios. Entonces tú caminas vestido de aliento de Dios, y ese aliento de Dios se manifiesta en ti con hablar de lenguas, en lenguas, la que tú practicas en tu tiempo personal con Dios o en la oración corporal, donde oran todos. No es el don de hablar en lenguas, la cual menciona 1 de Corintios 12, porque aquel don, cuando tú te levantas la voz y das mensaje, allí se requiere interpretación, y muchos lo confunden. Hay 2 formas. Hay don personal, el que yo aplico, y dice apóstol Pablo, yo oro en lenguas y oro con mi mente. Y dice, oro mucho con lenguas y deseo que todos ustedes oren en lenguas, pero también deseo que oren con mente. La oración tiene que ser desarrollada tanto natural como sobrenatural. Entonces, ¿qué sucede? Ayer precisamente estábamos hablando con una hermana, la que dijo, yo no sabía cómo orar en esa situación. Y yo le dije algo que les voy a compartir en el día de hoy. En el libro de Romanos. En el libro de Romanos, hermanos, capítulo 8, nos está hablando algo muy importante sobre nuestra relación con Dios a través del Espíritu de Dios, donde nos dice que el Espíritu de Dios, como está dentro de nosotros, nos capacita, nos afirma nuestra identidad, que somos hijos de Dios y clamamos al Padre.
Pero además de esto, nos está capacitando para orar cuando no sabemos cómo orar. Fíjense, ahorita vamos a Romanos 8. Romanos 8 y vamos a leer, ahorita les voy a decir qué versículos vamos a leer. 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y aquí va la respuesta. Cuando tú no sabes cómo orar o qué pedir, hay situaciones que no sabes cómo orar, no sabes qué entiendes, qué pasa, no sabes cómo ayudar a la persona, no sabes, te estás como que... Entonces, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando me llega alguna noticia, por ejemplo, cuando me llegó la noticia el año pasado, lo de cáncer de mi mamá, yo ya oré y lloré todo lo que pude en mi propio idioma. Ya pedí a Dios, Dios, yo no quiero que sea cáncer. Ya gritaba en mi post, me puse en mi rostro y lloraba y gritaba, derramé mi corazón en lo que pude para vaciarme del dolor que me agobiaba. Para que ese dolor no tome control de mí, hay que vaciarlo. Y allí tú oras lo que tienes en tu corazón. Y a veces no oras de forma correcta, a veces lo más importante, vaciar tu corazón, derramar tu corazón como agua para Dios. Todo lo que te preocupa. Pero allí no podemos quedar como niños toda la vida. Vaciamos, oramos. Ahora necesitamos hacer una oración espiritual, conforme la voluntad de Dios. Y llega el momento y tú dices, yo digo, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. O pido que la sane, o pido que la lleve, o pido no sé, no conozco cuál es la voluntad de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Es nuestra principal debilidad de carne. No sabemos cómo orar. Si no recibimos sobrenatural conocimiento, muchas veces me pasaba que yo iba alguien llegaba a la consejería, alguien llegaba a platicar, yo no sé, a veces ni sé qué decir. Entonces, ¿qué hago? Espíritu conoce. Yo no sé, pero Espíritu conoce. Todo el tiempo estoy orando dentro. Orando. Cuando a veces nos llaman ir a una casa de urgencia, nosotros brincamos en el coche y los dos gritamos en lenguas. Decir, Señor, no sabemos qué está sucediendo, no sabemos a qué vamos a enfrentar, no sabemos qué viene. Oramos, derramamos. ¿Por qué? Nuestra debilidad es la mente limitada. No podemos penetrar en el corazón. No podemos penetrar en la mente de otra persona. No podemos penetrar en la situación que una persona vive. No sabemos. Somos hombres. Somos carne. Pero ¿qué sucede? Tenemos al Espíritu que, conociendo nuestra debilidad, nos dio la lengua espiritual con la cual podemos orar según la voluntad de Dios.
Es algo muy importante. Por eso yo quiero que ustedes no ignoran, los que ya están bautizados en el Espíritu, los que ya recibieron el poder, que caminan con Él. Porque muchas veces podemos recibir y desecharlo. Como decía apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que no menosprecias o no apagas el don que está en ti. Entonces dice... Y yo recuerdo que yo empezaba a clamar en lenguas y en lenguas y en lenguas y en lenguas. Cuando me agobia la situación que no sé cómo orar, yo oro en lenguas. ¿Y qué es lo que dice? Sucede en ese momento. Espíritu nos ayuda, nuestra debilidad. Es por decir, Él cubre nuestra incapacidad. Porque no sabemos qué orar en ese momento. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos qué es mejor para esa persona en ese momento, o morir o vivir. ¿Sí o no? No sabemos. Claro que por nuestro ser querido siempre queremos pedir que viva, pero no sabemos. Pero dice la palabra de Dios que Él sabe y nos ayuda. No sabemos pedir como conviene, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchos dicen, es que dicen y no saben qué dicen. Claro, porque son misterios de Dios. Es espíritu hablando, mi espíritu, hablando lo que no entiende mi mente, porque mi mente es carnal y espíritu es espiritual. Y mi espíritu entiende cosas espirituales y les expresa a nivel espiritual al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios instruye a mi espíritu cómo orar, la forma como conviene, aquí dice. Y a través de eso mi mente está siendo transformada y capacitada, que cuando ya oro en mi idioma, hasta mi oración luego también se cambia. Porque está presenciando un misterio de Dios. Y luego dicen, ¿y qué tal si dices cosas malas? Versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nuestra confianza está en Él. Oramos porque sabemos que es su Espíritu. Y esto es lo que nos da confianza. Mis hermanos, y esta gran fiesta de Shavuot es el recordatorio para nosotros de nuestra necesidad del poder de Dios, para que seamos efectivos, no solo en nuestro caminar personal, pero también en nuestra vida de oración, que nuestras oraciones sean efectivos, los que van a ser escuchados por el Espíritu de Dios, que oremos según que conviene a la persona por cual oramos y a nosotros y al reino de Dios y a su justicia. Y mi palabra para ustedes, mis hermanos, en el día de hoy voy a decir con las palabras de apóstol Pedro lo que dijo: arrepentíos, bautízanse y abren sus corazones para que el Espíritu de Dios sea derramado sobre ustedes, que sean sumergidos en el aliento de Dios, mis hermanos, sumergidos en el aliento de Dios, para que sean de veras testigos, viendo y anunciando lo que es la verdad de Dios. Y allí donde estás, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Si esta palabra despertó en ti la inquietud de recibir el bautismo en el mismo Espíritu Santo, en este mismo momento, si tienes fe, tú puedes recibirlo. Empieza a adorar a Dios en tu corazón. Así, adorándolo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a entrar en el tiempo de adoración. Empieza a adorar a Dios. Bendito Jehová, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Dios, esta tierra seca y ardiente
anhela de tu espíritu, de tu vida. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, los que se encuentran secos y necesitados de tu espíritu, los que necesitan ser efectivos, los que tienen sed de tu espíritu, Señor. Así como tú prometiste en tu palabra que vas a derramar de tu espíritu sobre todo ser sediente. Mira a cada corazón sediente en este mismo momento y derrama de tu espíritu. Llena hasta que sobreabunde, Jehová, en esta gran fiesta tuya, gran fiesta de Shavuot que representa a tu espíritu. Gran fiesta que representa derramamiento del Espíritu. Derrama de tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos que en este mismo momento abrió su corazón y que empiezan a hablar en lenguas en este momento para que, Señor, sean glorificados tus obras, tu nombre, tu Mesías, tu Espíritu. Santo, santo, santo. Ramanashita Rabadashari Vidikita. Rabadashita Rabadakateri Vidishira, derrama de tu espíritu, Jehová, sobre todo ser, toda tierra sediente, todos los que te buscan, los que te anhelan, los que quieren más de ti, los que quieren ser capacitados. Hermanos, empieza a adorar a Dios, permite que Espíritu esté tomando control de tu oración, de tu lengua, de tus labios. Adóralo, 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 porque en adoración siempre hay gloria y hay aliento de Dios. El Señor, respira sobre nosotros, manda tu aliento sobre todos nosotros. Bendito Jehová, gloria, 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 gloria. Bendito eres, Señor nuestro, Padre nuestro, Salvador nuestro, Mesías nuestro. Derrama de tu espíritu, de tu poder y de tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Aleluya, mis hermanos. En esta fiesta de Shavuot, que todavía va a ir hasta la caída del sol el día de hoy, pasa tu tiempo, enciérrate en tu cuartito, póstrate ante Dios y clama a Dios que derrama de su espíritu sobre ti. Derrama, Él va a hacer, dice la palabra, el Padre no dará otra cosa si tú pides a su espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya.